a continuar con nuestro discipulado. Está bueno que uno pueda venir al discipulado para instruirse, para formarse, para capacitarse, para conocer más. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente hoy? Yo conozco mucha gente que está pereciendo por falta de conocimiento en las verdades de Dios. Entonces, cuando uno ve que hay falta de ese conocimiento de las verdades de Dios, ve gente, hermano, que erra en el camino, ve gente que andan por cualquier lado, haciendo cualquier cosa, apartados, alejados, y uno dice, ¿por qué? Y porque muchas veces, mi hermano, tiene que ver con que nos faltó conocimiento, nos faltó entender las verdades de Dios. Por eso que es muy importante conocerle, amén. Y yo había hablado la semana pasada, la semana anterior, estuvimos hablando del discípulo que sirve al Señor o el discípulo que se sirve a sí mismo. Y hoy vamos a finalizar o vamos a continuar con la segunda parte. No sabemos si vamos a finalizar, pero vamos a continuar con la segunda parte de lo que estábamos leyendo del capítulo de Marcos, capítulo 10, versículo 32, donde Jesús anuncia su muerte y vamos a ver esto del discípulo que sirve a Dios o se sirve a sí mismo. Esto es algo realmente profundo, porque es algo que pasa muy a menudo en la vida del cristiano, que no debería pasar. Y fíjate que dice en el versículo 32, iba pues por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos, asombrados, le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 apartes, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán y le azotarán y escupirán en él y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora fíjate que Jesús va con sus discípulos camino a Jerusalén, y mientras va a Jerusalén, él ve que sus discípulos iban atemorizados. Él iba adelante, ya esto lo habíamos hablado la vez pasada, de la entrega que Jesús tenía de ir a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Nosotros, cuando tenemos que hacer algo para Dios, muchas veces, en vez de ir como Jesús iba, un poco más nos tienen que llevar a la fuerza porque no queremos ir. Pero dice que Jesús iba adelante y sus discípulos iban atrás, e iban con temor, iban atemorizados. Este temor de no entender el escenario de las cosas de la vida. Cuando uno no entiende el escenario de cómo Dios está obrando, cómo Dios está operando. No sé si a usted le pasa, pero a mí me suele ocurrir muchas veces que cuando yo puedo mirar la sociedad, puedo mirar el mundo que nos está rodeando, y puedo de cierta manera discernir ciertos versículos de la Biblia con lo que está pasando con la sociedad de hoy. Puedo ver una sociedad que se ama a sí misma. Puedo ver una sociedad que llama a las cosas buenas, las llama malas, y a las malas las llama buenas. Puedo ver una sociedad egocentrista. Puedo ver una sociedad que está agonizando. Puedo ver una sociedad que cree que tiene el mundo resuelto cuando no lo tiene. Veo una sociedad que cree que sabe cuando no sabe. Y puedo ver que los tiempos que estamos viviendo son tiempos bíblicos en la palabra de Dios, los acontecimientos. Por eso dice que una persona entendida, cuando ve las nubes, sabe que viene ¿qué? Agua.
sabe que viene una tormenta. Entonces, si yo puedo discernir lo natural, la pregunta es, ¿sabré discernir lo espiritual? Entonces, cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermano, uno no puede discernir estas cosas. No puede. A veces ves que la gente se pelea por cosas que no deberíamos pelearnos. La gente busca cosas que no debería buscar en estos tiempos. Hermanos, son tiempos donde el cristiano debe estar en este momento alimentándose de Dios. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que había 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice que como el Señor o el esposo se tardaba, dice que todas empezaron a cabecear, a dormirse. Y eso es lo que yo puedo discernir en este tiempo, que lo que está ocurriendo es eso con la vida de la iglesia a nivel mundial. La gente de cierta manera como que está cabeceando, se está durmiendo, no tiene la fuerza, el ánimo para estar esperando a Dios como debería estar esperándolo. Y vemos que 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Y dice que cuando el Señor llamó, que Él venía, en ese momento es como que hay un llamado que va a ocurrir en el mundo, donde vamos a entender por los acontecimientos que van a pasar en el mundo de que Cristo está cerca. Y ahí en ese momento dice que todos empezaron a acomodar sus lámparas, pero las imprudentes se dieron cuenta que no tenían aceite y las prudentes sí lo tenían. Más allá de que habían estado cabeceando, habían estado cansadas, tenían aceite, se habían preparado, estaban con el conocimiento, estaban llenas de la presencia de la palabra de Dios. Y otros que a último momento como que quieren arreglar las cosas, y las prudentes le dijo, vayan y compren aceite. Y cuando fueron a comprar y volvieron, ya el Señor había venido. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta la importancia que tiene de poder entender los tiempos? Porque cuando uno está entendiendo los tiempos, uno está entendiendo qué es lo que tiene que uno hacer en este momento. Y esto es lo que los discípulos no entendían. ¿Por qué hice esta introducción? Porque los discípulos no entendían eso. Jesús les estaba hablando de algo, pero ellos estaban pensando en otra cosa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano, que a veces Dios habla y nos entra por acá y nos sale por acá? Porque, ¿por qué no prestamos atención? ¿Por qué no escuchamos lo que Dios nos quiere decir? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque tenemos cargado el corazón con otras cosas. No tenemos el corazón en el lugar y en la posición que tiene que estar. Una posición de rendición, de hambre de Dios, de buscar su palabra. Entonces, cuando el corazón está enviciado con otras cosas, tú no escuchas a nadie, no escuchas el consejo, no escuchas la palabra. Y eso es lo que le pasaba a los discípulos. Jesús le estaba relatando a ellos su muerte, le estaba relatando lo que iba a acontecer, lo que iba a venir, lo que él iba a padecer. Él estaba abriendo su corazón, mostrándole todas estas cosas, contándole que al tercer día él iba a resucitar, para que ellos no se amedrentaran, para que ellos no salieran huyendo. Pero fíjate algo importante en todo esto, que tiene que ver con esta segunda parte, que tiene que ver con el versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Wow. Fíjate
el contexto. Jesús viene caminando con sus discípulos. Él los toma aparte porque ven que estaban atemorizados, porque iban a Jerusalén, sabía lo que estaba sucediendo, sabía que había persecución, sabía que había conflictos en cuanto a lo que estaban buscando a Jesús y todo lo que estaba sucediendo. Y de repente Jesús les empieza a contar lo que él iba a padecer, lo que iba a sufrir, que lo iban a entregar, que lo iban a golpear, a escupir, a maltratar. Y de repente aparece Jacobo y Juan, impertinentes, irrespetuosos, maleducados, soberbios, orgullosos, engreídos, hacer una petición completamente fuera de lugar. Increíble. Fuera de lugar. Una petición que nada tenía que ver. Ahora, lo que primero tenemos que hacer cuando hacemos exegética de la Biblia, hacemos un estudio de la Biblia, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a preguntarnos lo que está aconteciendo, posicionarnos en el lugar, los hechos históricos, ver quiénes son los personajes que están en ese versículo de la Biblia, qué es lo que quieren preguntar, qué es lo que puedo responder, qué es lo que sé, qué es lo que no sé. Ahora, ¿quién era este Jacobo y Juan? Juan es el mismo que escribió este evangelio, Marcos. ¿Se acuerdan del que Pablo no quiso llevar a su segundo viaje misionero? Este Juan Marcos es es hermano de Jacobo. Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles, que fue decapitado. ¿Se acuerdan cuando Pedro estuvo detenido y Jacobo había sido muerto? Bueno, ahora, hijo de Zebedeo. ¿Quién era su madre? Su madre era María, conocida como Salomé. Era la mujer que tenía en su casa una criada llamada Dorcas. ¿Se acuerdan que era una casa donde se reunían a orar en Jerusalén? Se cree también que era hermana de María, la madre de Jesús, y por consecuencia era la tía de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, hay otro pasaje de las Escrituras que habla que en realidad María Salomé fue a pedirle a Jesús que pusiera a uno de sus hijos a la derecha y otro a la izquierda. Pero Marcos no lo relata de esa manera, porque en realidad los que estaban interesados de estar a la izquierda y a la derecha eran ellos. Pero de alguna manera es como que mandaron a la mamá diciéndole: ve y habla con tu sobrino Jesús y pídele esto. Ahora fíjate qué increíble esto. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba hablando de lo que iba a ocurrir, de lo que le iba a suceder a Jesús, pero ellos le hacen una petición egocéntrica. Ellos en ningún momento miraron la obra de Dios. Ellos en ningún momento miraron lo que Cristo estaba haciendo. Ellos estaban interesados en ellos mismos. Y ese es el gran problema hoy de la gente. Jesús les estaba hablando de que Él iba a morir, pero ellos querían ¿qué? Ellos querían honor y gloria. Ellos querían gloria. Ellos no estaban mirando el sacrificio. Ellos estaban mirando la posición. Ellos estaban mirando la posición que ellos podían adquirir, podían alcanzar. Por eso dice que le dijeron: sienta a uno a la derecha. Lo voy a volver a leer. Primero fueron y le dijeron: te pedimos que hagas lo que te digamos.
¿No le parece familiar eso hoy en día? ¿No le parece familiar cuando hay gente que dice: yo no acepto un no como respuesta? ¿No le parece familiar cuando uno dice: yo declaro que Dios va a hacer esto? ¿No le parece familiar eso? Cuando alguien empieza a proclamar de cierta manera egoísta o egocéntrica, diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer. ¿No parece? ¿No parece algo que ocurre muy a menudo hoy en día dentro de la iglesia? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Fue lo que ellos hicieron. Le pidieron o le dijeron que Jesús haga lo que ellos le dijeran. Y eso es algo que muchas veces la gente hace. La gente quiere que Jesús haga lo que nosotros queremos. ¿Y sabe cuál es la gran diferencia? Que yo no tengo que querer que Jesús haga lo que yo quiero, sino que yo tengo que querer hacer lo que Jesús quiere que yo haga. ¿Está la diferencia? No es que Él haga lo que yo quiero, sino que yo haga lo que Él quiere. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata: hágase tu voluntad. Aunque no me guste, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, yo quiero hacer tu voluntad. Ellos en ningún momento pensaron en eso. En ningún momento dijeron: bueno, Jesús, ya que tú vas a morir, quizás a nosotros también nos toque morir. No, ellos no pensaron en eso. Ellos no les importó lo que Jesús estaba hablando. No les interesó. A ellos lo que les importaba era la derecha y la izquierda. Y mira esto. Dice que ellos le dijeron, entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Ahora fíjate algo. Ellos le pidieron que uno se sentara a la derecha y uno a la izquierda. ¿Sabe lo que le estaban pidiendo a Jesús? ¿Sabe quién está sentado a la derecha del Padre? ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? Jesús. ¿Sabe lo que ellos le estaban pidiendo a Jesús? El puesto. Wow. No sé si puede captar el ambiente. Ellos le estaban pidiendo a Jesús el puesto, como diciendo: córrete. Y eso es lo que hoy muchas veces ocurre. Queremos robarle la gloria a Jesús utilizando el nombre de Jesús, pero en realidad el que se quiere llevar la gloria soy yo y no Jesús. Wow. ¿Se da cuenta? Por eso es tan importante el morir al yo. Porque si yo no estoy dispuesto a morir al yo, todo lo que yo pueda hacer va a resultar como esto: Señor, córrete, déjame a mí, voy a utilizar tu nombre, pero en realidad yo digo que es para tu gloria, pero en realidad es para mi gloria, honor y posición. Eso es peligrosísimo. Eso le dijeron: déjanos sentar a la derecha y a la izquierda. Ellos querían correr a Jesús y sentarse ellos a la diestra del Padre, que solamente es el lugar donde Cristo está y puede estar. Amén. Esto es increíble, hermano, porque ellos querían utilizar, escuche bien esto, ellos querían llenar su ego utilizando a Jesús. Ellos querían llenar su egocentrismo. Fíjate esto, por favor, esto es increíble. Si usted lo capta en esta noche, va a ser tan enriquecido, porque ellos querían
llenar su ego a costa de Jesús. Cuando alguien sirve en las cosas del Señor, la pregunta es: ¿estoy sirviendo para llenar mi ego o estoy sirviendo porque Él me pidió que le sirva? ¿Se entiende? ¿Y cómo yo sé que en realidad estoy sirviendo al Señor y no estoy utilizando al Señor con el servicio para llenar mi ego? ¿Cómo lo sé? Cuando no estoy en el lugar que yo quiero estar, cuando no estoy haciendo lo que yo quiero que se haga, cuando no me dejan hacer lo que yo quiero que se haga, cuando me bajan, cuando no me posicionan, cuando no estoy en un lugar visible. Piensa esto. De repente tú dices, y a mí me encanta esto porque yo lo hago mucho con la gente. De repente tengo un obrero que está aquí en la iglesia, está sirviendo, y de repente el obrero sirve, y de repente le damos la oportunidad que predique, y que está predicando y compartiendo la palabra, y de repente le decimos, bueno, ¿sabes qué? La semana que viene tienes que cuidar los baños. Da media vuelta y se va. ¿Qué cree usted? ¿Sirve a Dios? ¿Qué cree usted? ¿Sirve a Dios o no? Ay, pastor, pero lo están deshonrando, lo están bajando de rango. Ok, no hay rango. Lo están menospreciando. Eso es lo que la persona siente. Eso es lo que la persona siente. Acá en la iglesia explotó una bomba hace un tiempito atrás porque bajé el grupo alabanza y traje otro grupo. Por eso. ¿Y sabe lo que me dijeron? ¿Qué va a pensar la gente? Los estás bajando. ¿Qué está mal? La pregunta es: si tú sirves a Dios, tú vas a confiar en el Señor, y cuando el Señor te utilice o no te utilice, no hay problema. Tú sabes, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Yo justo el otro día hablaba a mi esposa, y ella me contaba la apóstol, la profeta y ungida sierva, pastora Dayana. Amén. No existe la pastora, es la mujer del pastor, es una hermana, es una sierva del Señor. Amén. Y me decía: ¿te acuerdas de aquel mensaje que yo prediqué una vez hace muchos años, que se trataba de la saeta bruñida? Creo que está lo tenemos en internet. Y se trataba de que el arquero, cuando toma las ramas para prepararlas para hacer una flecha, el tiempo que se toma en escogerla, en elegirla, en limpiarla, en pulirla, en trabajar con esa madera, en ponerle la punta, en ponerle la pluma. Pero después esa flecha va a una aljaba. Una aljaba son esos tarritos que usan acá atrás, donde uno va poniendo toda la flecha, y de repente tiene 10 flechas. Y de repente el arquero hace así, y saca una, la que necesita, y tira. Y después dice: bueno, ya está, no necesito tirar por ahora. Imagínate las 9 flechas que quedaron adentro. ¿Por qué a esa sí la usó y a nosotros no nos usó y estamos acá? ¿Se da cuenta que el arquero te usa cuando él te necesita? Y nosotros tenemos que entender eso, porque somos siervos del Señor. Entonces, si yo realmente quiero servir a Dios, o utilizo las cosas de Dios, que es lo que estaba haciendo Jacobo y Juan, utilizando a Jesús, ¿para qué? Para alimentar ¿qué? Mi ego. Fíjate una cosa, ellos nunca, jamás le pidieron a Jesús: Señor, haznos los últimos.
Ellos en ningún momento fueron y le dijeron: Señor, ¿sabes qué? Queremos darte un consejo. Y tengo para predicar rato, te digo. Igual voy a ser corto hoy, pero esto es para hacerse un festín. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo casi nunca, para no decir nunca, he escuchado gente venir y decirme: ¿sabes qué, pastor? Escuche, para mí tendría que poner a su hermano a servir. Nunca escuché eso. ¿Sabe lo que siempre escuché, pastor? Para mí me tendría que poner a mí a servir. ¿Se da cuenta? Nunca, jamás he escuchado gente decir: pastor, ¿sabe qué? Quiero dejar mi puesto porque creo que este hermano lo hace mejor que yo. Nunca, jamás. Jamás. Y cuando incluso hay alguien que está haciendo una tarea similar, muchas veces nosotros utilizamos todo lo que sea descrédito, difamación, destrucción, arma letal, molotov, bomba, cuchillos, para destruir a esa persona que de cierta manera me está haciendo un poco de sombra a mi persona, a mi ego, a mi hombre grosso, al apóstol, al ungido, al profeta, al arcángel. Córrete, Jesús, a Jesús. ¿Se da cuenta? Por eso yo digo, hermano, que no existe la Trinidad. Existe el cuarteto: el Padre, el Hijo, yo y el Espíritu Santo. Yo tomo decisiones con Dios, ahí yo estoy. Yo le digo a Dios lo que tiene que hacer y cómo Dios se tiene que obrar. ¿Se da cuenta, mi hermano, que a veces estamos tirándole tiros al diablo? Y a veces estoy durmiendo con el enemigo. No digo esto con el caso de mi esposa. Estoy durmiendo con el enemigo significa que estoy durmiendo con mi enemigo, que soy yo mismo. Que no puedo encontrar o no quiero ver verdaderamente lo que hay en mi corazón. Ellos querían manipular a Jesús, que les conceda lo que ellos querían. Ese abuso de la gracia malintencionado, ¿para qué? Para abusar y decir: Dios está con nosotros. No. Tú estás usando el nombre de Dios para decir que Dios está con vos. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me doy cuenta, hermano. Cuando un obrero lo disciplina, no se banca la disciplina. Cuando un obrero lo sienta, te dice: yo no estoy para estar sentado, yo me voy. Y dices: wow, amén. Imagínate. ¿Por qué? Porque si acá en esta iglesia no me dan la oportunidad o el reconocimiento, me voy a otra iglesia, me voy con el pastor Carlos. No vamos a dar apellido porque hay muchos Carlos. Y que él me unja y que me haga un gran hombre, una gran sierva de Dios. ¿No te das cuenta el deseo del corazón? Qué errados que estamos. ¿Se da cuenta? Jacobo y Juan, personas que no conocían a Dios, ni tampoco ellos conocían su propio corazón, porque ellos creían que estaban en lo cierto, pero en realidad estaban en el error, porque ellos no podían entender la visión de Dios, sino que ellos lo único que estaban entendiendo era su propia visión. Mire lo que dice en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice esto: engañoso es el corazón más que ¿qué? Más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora, nosotros podemos ver el corazón engañoso en la gente, pero no podemos ver el corazón engañoso en nosotros.
Yo puedo ver que la gente está equivocada, pero no puedo ver que yo estoy equivocado. Yo puedo ver el pecado ajeno, pero no puedo ver mi propio pecado. Por eso es necesario la palabra de Dios, para que la palabra me pueda desnudar y me pueda mostrar verdaderamente qué hay en mi corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué lo motivó a Jacobo y a Juan a hacer esta petición? ¿Por qué Dios dejó plasmado esto en las Escrituras para que nosotros lo viéramos hoy? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué ellos hicieron esta petición de ir y pedirle al Señor sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda cuando Jesús les estaba hablando de la muerte? Ahora fíjate, y vamos a leer los versículos que restan. Versículo 39, y ellos dijeron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes y las naciones se enseñorean de ellas, y son grandes y ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Wow. Mira qué lección. Amén. Ahora, ¿qué lo movió a Jacobo y a Juan? ¿O qué mueve al hombre el buscar poder, el buscar posición, el buscar fama, el buscar gloria, el buscar reconocimiento, el buscar oposición, el buscar posición, no posición? ¿Qué lo busca? ¿Qué lo lleva al hombre eso? ¿Qué lo lleva? Amén. Yo hace poco vi una foto que me mostraron, que me quedé helado. Tenga cuidado las iglesias que oran las paredes, ¿sí? Por favor. Porque las paredes no se la ora porque no tienen vida las paredes, ¿sí? Es algo antibíblico eso, satánico, hechicerías eso. Y segundo, vi una foto de alguien que lo habían ungido como pastor, que lloraba desconsoladamente, como diciendo: acá está, llegué, lo logré. Ahora digo, ¿llorarías cuando ves que otra iglesia se abre? ¿Llorarías? No. Entonces la pregunta es: ¿por qué estás llorando? ¿Estás llorando porque estás alegre porque Dios está haciendo su obra? ¿O estás alegre porque vos te sentís realizado? Wow. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Cómo yo puedo llorar cuando Dios me bendice, pero no puedo llorar cuando Dios bendice a otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y sabe por qué, mi hermano? Y esto es lo que encerraba el corazón de Jacobo y de Juan. Es la inseguridad. Cuando un ser humano tiene inseguridad en su corazón, él hace todo lo posible para no sentirse inferior. Cuando uno hace todo lo posible para buscar poder, fama, gloria, reconocimiento, posición, lugar, es porque la persona está insegura de sí misma,
de quién es delante de Dios y hace todo esto para no sentirse inferior, no aprobado o rechazado. Esto tiene que ver con personas que quizás fueron rechazadas en su vida, quizás fueron personas que las hicieron sentir inferiores en su vida, quizás fueron personas que nunca fueron aprobadas por las personas que deberían haberlo aprobado, sean sus padres. Entonces la persona, al no estar madura espiritualmente y emocionalmente, la persona tiende la tendencia. Fíjate algo, Jesús hacía 3 años y medio que estaba trabajando con Jacobo y con Juan y con todo lo demás, y de repente ellos saltaron con esta petición que reveló. A ellos no le importó los demás, por eso que los demás se enojaron. A ellos le importó a ellos. Vamos a hablar con Jesús. Vamos a hacer que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a pedírselo. Los demás, ¿qué me importa a los demás? Lo importante acá somos nosotros. Que nosotros tengamos una mejor posición que estos. ¿Sabe qué, mi hermano? Si usted busca tener una posición por encima de sus hermanos, eso es egoísmo, egocentrismo. Usted quiere sobresalir. Ahora, la pregunta es el por qué. ¿Por qué quiero sobresalir? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hay un método. Y el método es que la persona cree en su mente que a través de los logros, a través del ascenso, a través de la fama, a través del poder, a través de la gloria, a través de la posición, la persona va a ser más valorada. Por eso, como la persona se siente no valorada, entonces la persona tiene ese estado de inferioridad y de rechazo. Entonces la persona va a intentar todo el tiempo de alcanzar una posición para no sentirse en un futuro rechazada, sino que valorada. Porque la persona cree que porque si tiene una posición superior a los demás, se va a sentir mejor y lo van a aceptar porque no se siente aceptado. ¿Se da cuenta? El fruto de la inseguridad es el fruto del orgullo en nosotros. El fruto de la inseguridad es el fruto del orgullo en nosotros. No hay nadie que sea orgulloso que no tenga inseguridad. El orgulloso es completamente inseguro, porque es su mecanismo de defensa mundano, carnal, para él sentirse bien. Pero él no entiende que si está en Cristo somos nueva criatura. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso lo que siempre hablamos es todo lo que estoy haciendo, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención de lo que yo estoy haciendo? Si usted se va a comprar algo, ¿para qué se lo va a comprar? Cuando usted va a comprarse un teléfono, ¿qué teléfono le gustaría tener? Y me gustaría tener un iPhone 8 de unos 64,000 pesos. Yo te puedo ofrecer un Samsung J1 de 2,000. Hace lo mismo, manda WhatsApp, navegas por internet, tenés redes sociales. No, pero ¿qué te hace sentir el iPhone? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace tener el teléfono en la mano y qué te hace sentir que
Yo quiero alcanzar un lugar donde pueda ser visto. ¿Qué te hace sentir eso? Y me hace sentir bien, y me hace sentir observado, y me hace sentir admirado, y me hace sentir querido, y me hace sentir en una posición mejor, y me hace sentir... Pero te das cuenta que todo eso es alimento para el egocentrismo que está en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser el primero sea el último, el que más grande quiera ser. Por eso dice, fíjate una cosa, dice el versículo, que el que quiera ser, escuche, pero dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.